Buenas tardes, soy Maite Naranjo, psicóloga de AEPSIS, y en este vídeo os traigo un informe de caso clínico de amaxofobia, la fobia a conducir. En un vídeo anterior vimos cómo era el tratamiento de las fobias específicas, y este es un informe de caso de una fobia específica. Si no habéis visto el vídeo anterior, os invito a verlo porque este hace mucha referencia al tratamiento que vimos en este vídeo. Vale, vamos a empezar. La maxofobia es un miedo exagerado e irracional a conducir un vehículo. Es decir, una persona sabe conducir, tiene posibilidades de hacerlo, pero no lo hace por miedo. ¿Vale? Puede tener su origen en creencias distorsionadas del paciente, por ejemplo, en creencias sobre la seguridad en la carretera, ¿no? Creer que la carretera o que conducir es mucho más peligroso de lo que en realidad es. ¿Vale? Otras creencias podrían tener que ver con la autocompetencia, con no creerse capaz de conducir bien, ¿no? De conducir sin provocar accidentes. Vale, también podría ser consecuencia, la maxofobia, podría ser consecuencia de un trauma debido a un accidente de tráfico. ¿Vale? Si tienes un accidente de tráfico, a partir de ese momento percibes la conducción o la carretera como algo mucho más peligroso de lo que es y dejas de conducir. ¿Vale? Vale, se considerará un trastorno mental o una maxofobia, ¿vale? Cuando afecte a la calidad de vida de esa persona, ¿vale? ¿Por qué puede afectar a la calidad de vida? Porque no conducir te resta autonomía y te dificulta el desarrollo de tu vida personal, social, laboral. Pero eso va a depender de dónde vivas, por ejemplo, o de cómo tengas organizada tu vida. ¿Vale? Hay personas que no conducen y que con transporte público llegan a todas partes, pero eso depende de dónde vivas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la paciente. Laura M. es una mujer de 39 años, por supuesto el nombre y los lugares están inventados, ¿vale? Es originaria de Milán y vive en un pueblo pequeño de la costa de Fuerteventura con mala comunicación, ¿vale? Que no está bien comunicado por transporte público. Vive en pareja desde hace 2 años, es graduada en trabajo social de profesión administrativa. Siempre he trabajado como administrativa en una gran empresa durante 15 años o más, pero actualmente actualmente se ha mudado por cuestiones laborales de su marido, de su pareja, y está en el paro. ¿Vale? Tiene miedo a conducir desde hace 15 años y siente los siguientes síntomas. Síntomas físicos, opresión torácica, opresión en el pecho y sensación de ahogo. ¿Vale? Mucha tensión muscular y taquicardia. ¿Vale? Síntomas cognitivos, pues tiene miedo a perder el control del coche. Ella se dice a sí misma que va a tener un ataque de ansiedad conduciendo y que va a perder el control del coche. Y conductuales, pues evita coger el coche, ¿vale? No conduce y esto hasta hace poco no le suponía un problema porque vivía en una gran ciudad con transporte público. Vivía y trabajaba en la misma ciudad y tenía transporte público a su disposición. Actualmente es una limitación muy grande porque no puede desarrollar su vida con normalidad. Bien. ¿Qué objetivos terapéuticos? Pues la paciente nos plantea el siguiente objetivo. Ella quiere sentirse lo suficientemente segura como para ir a una clase de conducir. Ella no quiere que la ayudemos a conducir por sí misma, ¿no? A coger el coche y salir a la autovía. No. Ella lo que quiere es conseguir suficiente seguridad como para ir a una clase en una autoescuela. Entiende que su recuperación pasa por 2 fases. Una, perder el miedo. 2, volver a aprender a conducir, puesto que 15 años sin conducir han hecho que ella ahora mismo no se sienta segura de poder hacerlo. Pero no porque no pueda, sino porque no sabe, ¿no? Que hay cosas que las ha olvidado y que cree que necesita volver a adquirir la habilidad, ¿no? De conducir. Vale.
Entonces, yo le propongo los siguientes objetivos: buscar estas creencias irracionales que pueden estar manteniendo el problema o que pueden estar en el origen del problema y luego desacondicionar la respuesta de ansiedad y eliminar la respuesta de evitación. Es decir, que el estar en el coche conduciendo no suponga, no despierte esa respuesta de ansiedad, ¿vale? Y que ella deje de hacer la respuesta de evitación, ¿no? De evitar todo lo que tenga que ver con el coche. Bien, en la primera sesión hacemos la entrevista inicial, ¿vale? Que vemos todos los datos que os he explicado en la introducción, ¿no? En el perfil del paciente. Vemos que es una paciente sana, que tiene buenos hábitos de vida, tiene un nivel de ansiedad por encima de lo normal, o sea, es ansiedad moderada, pero es ansiedad, ¿no? Es una persona pues con un nivel de ansiedad, que además ella físicamente es una persona muy nerviosa, ¿vale? De estas personas, bueno, yo hago lo mismo, ¿no? Que se toca continuamente, que tiene algún tic, ¿vale? Hay personas que son, pues esto, que tienen un nivel de activación más elevado, ¿vale? Bueno, vemos que en esta entrevista vemos que cumple todos los criterios diagnósticos de una fobia específica situacional, ¿vale? Todas estas características que ya vimos en el vídeo anterior. El miedo intenso a conducir ha durado tiempo, que se produce siempre, que la evitación causa malestar en varias facetas de la vida del paciente y que el miedo desproporcionado no se explica por otras causas. En la misma sesión hacemos un ejercicio de respiración diafragmática lenta, ¿vale? Y le ponemos como tarea repetir ese ejercicio 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la tarde, ¿vale? Este ejercicio la paciente nos indica que leer que la ayuda mucho, ¿no? O sea, hacemos el ejercicio en la sesión y en ese mismo momento ya nos dice, he notado que me ha bajado mucho la ansiedad, ¿no? Que estaba muy nerviosa y esto me ha relajado muchísimo. Bueno, en la siguiente sesión vemos, es la sesión de psicoeducación y vemos el siguiente contenido. Pues le explicamos a la paciente lo que es una fobia específica, cómo es el tratamiento, ¿vale? Que el tratamiento tiene una probabilidad muy alta de tener éxito. ¿Qué es la ansiedad, la curva de la ansiedad, la evitación, cómo se mantiene el problema, ¿vale? Y cómo es el tratamiento. El núcleo fundamental, el núcleo del tratamiento va a ser la desensibilización sistemática, pues le explicamos a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Bien, como ejercicio de relajación hacemos una meditación guiada que se llama Body Scan, ¿vale? Bueno, también ella nos explica que le sienta muy bien. Ella tiene un tipo de ansiedad que es como muy física, ¿no? Que se le nota, es externa, ¿no? Se le nota el nerviosismo y este tipo de ejercicios alivian mucho, ¿no? Esa activación fisiológica. Y bueno, dice que le siente muy bien, Allí mismo buscamos en Google, buscamos una meditación de body scan y encuentra una así cortita que piense que le puede servir, y como tareas para esta semana va a hacer por la mañana 5 minutos de respiración diafragmática lenta y por la tarde una meditación de body scan. Vale, seguimos en la siguiente sesión. Diseñamos la jerarquía de situaciones ansiógenas a las que se va a exponer, ¿vale? Aquí, como veréis, no es tan fácil como parecía, ¿no? Cuando hemos explicado esto en el vídeo anterior, vemos 10 situaciones, ¿vale? Que van de ansiedad 1 hasta 10, ¿no? Y es como un escalón detrás de otro, pero eso es muy teórico y no se suele dar. Lo que suele pasar es que, por ejemplo, en el caso de esta paciente, en cuanto ella tiene que arrancar el coche, su ansiedad se pone a 10, ¿vale? Ya no se ve capaz de hacer nada, porque además está totalmente tensa y, por ejemplo, girar el volante le parece imposible o controlar los pedales. Entonces, esto es mucho más difícil en la realidad que lo que ponen en los libros de texto, ¿no?
te encuentras que muchas de las situaciones le provocan una ansiedad de 10. Entonces, ¿cómo las ordenas? Pues, hombre, la lógica nos dice y también la paciente te indica qué es lo que es más fácil para ella y qué es lo que es más difícil. Entonces, vas ordenando, pues, un poquito a ojo, ¿no? Viendo, por ejemplo, que hacer menos es más fácil que hacer más, ¿no? Pues si tiene que recorrer 10 metros y hacerlo en línea recta, es más fácil que girar, ¿vale? O que aparcar y dar vueltas con el coche y volver a aparcar, ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos ordenando un poquito, pues usando el sentido común, ¿no? Y también lo que nos decía la paciente, ¿no? Porque ella dejaba muy claro, pues cosas como esto, ¿no? Ir en línea recta es más fácil que girar. Y a ella girar le daba mucho miedo, ¿vale? Pensaba que se iba a quedar como, que ahí es donde le podía dar el ataque de ansiedad, ¿no? Bueno, ordenamos como pudimos y empezamos por una situación que ni siquiera tenía nada que ver con conducir, ¿no? Que era lavar el coche. Lavar el coche por fuera, por dentro y digamos como acostumbrarse a estar cerca del coche sin ansiedad, ¿vale? Una vez que teníamos esta jerarquía de situaciones, le expliqué cómo tenía que hacer la exposición. Y la exposición tiene que ser gradual, ¿vale? Por orden. Después, mantenerse expuesta a esa situación hasta que la ansiedad empiece a bajar, ¿vale? Seguir practicando con esa situación hasta que consiga bajar la ansiedad hasta 0 y cuando eso lo ha conseguido 2 veces ya puede pasar a la siguiente situación. Entonces, con esto muy claro y además sabiendo que podían consultarme en cualquier momento, pues decidió hacerlo ella con su pareja, ¿vale? Decidieron hacerlo juntos con el coche que tenían y bueno, se pusieron un horario y fueron muy disciplinados fueron superando cada una de estas situaciones poco a poco. Incluso introdujeron alguna situación más entre medio porque vieron que el salto era muy grande y se decidieron a hacer, por ejemplo, cuando movía el coche por el parking, primero lo hizo con su marido sentado o su pareja sentada en el asiento del copiloto y después con su pareja fuera del coche y haciéndolo ella sola, ¿no? Bueno, esto funcionó bastante bien. En algún momento intentaron ir muy rápido, no les funcionó, tuvieron que volver atrás. Pero bueno, más o menos en unas 8 semanas tenían toda la jerarquía de situaciones hechas, ¿no? O menos, unas 6 semanas, ¿no? Cuando ya estábamos acabando el tratamiento ya lo tenían todo hecho. Bueno, entonces seguimos con el tratamiento en la terapia, o sea, en las sesiones lo que seguimos haciendo pues fue la reestructuración cognitiva. Antes de hacer la reestructuración cognitiva fuimos, digamos, a buscar, ¿no?, dónde estaban los pensamientos distorsionados. Bueno, en la sesión 4 hacemos esto, hablamos con la paciente sobre su recorrido vital y sobre todo el momento en el que apareció el problema y cómo se mantuvo el problema en el tiempo, ¿no? Al momento en el que apareció el problema pasaban 2 cosas. Una era una venía de atrás, ¿no? Que era que desde que ella tenía el carnet, al ser una persona nerviosa e insegura, esto se mostraba cuando estaba conduciendo e iba despacio y se notaba, ¿no?, que que estaba muy atenta a todo y nerviosa, ¿vale? Ella recibía muchas críticas por tener esta actitud al volante, ¿vale? Entonces, se sacó el carnet a los 19 años y el problema empezó a los 24 más o menos, pues fueron 5 años recibiendo críticas, ¿no?, malas críticas sobre su forma de conducir. Entonces, en el momento que apareció el problema, su padre tenía una depresión y estaba tomando mucha medicación. Estaba despistado y cada vez que su padre conducía, pues se despistaba mucho
¿vale? Y no conducía bien, estuvieron a punto de tener algún accidente. Y ahí fue cuando empezó el miedo, ¿vale? Después se mantuvo porque pues no tenía necesidad de arreglar el problema, puesto que ella vivía en Milán y solo iba los fines de semana a casa de sus padres, donde había otros conductores. ¿Qué emociones y pensamientos le despierta el hecho de conducir? Pues ella piensa que no es una persona competente al volante, ¿no? Por ser una persona nerviosa e insegura y también por el hecho de ser mujer. Eso en su casa, que tienen, bueno, son de tradición católica y, y muy culpabilizadores hacia las mujeres de la casa, pues bueno, el hecho de ser mujer era un impedimento para ser un buen conductor, ¿no? Esto ella lo percibe en el hecho de que siempre la comparaban con su hermano y su hermano salía ganando, ¿no? Su hermano se llevaba los elogios y ella se llevaba las críticas. Vale, entonces también vemos que expresa lo que hemos dicho ahora sobre su competencia podría estar en el origen de la enfermedad, pero también percibimos que expresa una necesidad muy acuciante por arreglar el problema. ¿Qué pasa cuando tenemos una necesidad o expresamos, ¿no?, esta exigencia de arreglar las cosas o de cambiar las cosas, ¿no? Pues esto nos provoca muchísima ansiedad. Ella estaba diciendo, yo necesito volver a conducir para que mi vida sea plena. Necesito volver a conducir para poder trabajar, para poder tener vida social, para hacer una buena vida. Entonces, imaginaos todo el peso que está poniendo sobre necesito conducir, ¿no? Esta exigencia pues le estaba provocando muchísima ansiedad, ¿vale? Por eso os pongo aquí también este pensamiento, ¿no? Necesito arreglar este problema ya, ¿no? Vamos a ver después cómo lo tratamos esto. Emociones, pues bueno, por ejemplo, esta necesidad le provocaba muchísima ansiedad, ¿vale? Y también el hecho de conducir en sí mismo le provocaba mucha ansiedad. Todo lo relacionado con la conducción, ¿vale? Sentía mucho miedo en el momento de tener que conducir, ¿no? De sentirse que iba a conducir o simplemente coger el coche, simplemente sentarse en el coche ya le provocaba miedo, ¿no? Y el miedo provenía de la sensación de que iba a pasar algo malo, ¿no? Si ella conducía. Bien. Luego también sentía tristeza y frustración. ¿Por qué? Pues porque la tristeza y la frustración estaban relacionadas con el hecho de que su falta de competencia proviene de ser nerviosa, de ser una persona con una alteración fisiológica más alta de lo normal, ¿no? Y por ser mujer. Entonces, son condiciones que no son fáciles de cambiar. Entonces, es muy frustrante cuando tú dices, hago algo mal porque soy mujer, pero es que yo soy mujer, o sea, no puedo ser otra cosa. Entonces, es muy frustrante porque no puedes hacer nada. Entonces, ella sentía pues que quería arreglar el problema ya, pero no podía hacer nada porque el origen del problema estaba en su falta de seguridad y en el hecho de ser mujer, dos cosas que no se sentía capaz de arreglar. Entonces, de ahí la tristeza y la frustración. Bueno, vamos a ver cómo podemos debatir estos pensamientos, ¿no? En las siguientes sesiones, pues estuvimos trabajando los siguientes pensamientos. Antes de debatir esos pensamientos, le explicamos, ¿no?, que las emociones no están determinadas por la situación, sino que dependen de cómo interpretamos nosotros esa situación, ¿vale? Entonces, el ejemplo claro, aquí está, bueno, oye, tu pareja cuando entra en el coche y va a conducir, ¿cómo se siente? Se siente tranquilo, se siente a gusto, ¿no? Y tú cuando te sientas en el coche y vas a conducir, ¿cómo te sientes? Ansiedad, miedo a tope, ¿no?
Vale, entonces la situación es la misma. Sin embargo, cada uno se siente de una forma distinta. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta esa situación de forma distinta. Uno lo interpreta como este conducir me da muchas, me abre oportunidades, ¿no? Me da la vida, ¿no? O sea, puedo ir a trabajar, puedo ir aquí, puedo ir allá, ¿no? En cambio, para ella conducir era un miedo, ¿no? Era una situación muy peligrosa y, no, y le provoca otra sensación. Entonces, situación, situación y emociones no hay una relación directa, ¿vale? En medio están tus pensamientos, están cómo interpretas tú la realidad. Vale, entonces debatimos estos pensamientos. Primero, para debatir la primera línea que os he puesto, soy un desastre al volante, mi hermano conduce mejor que yo, las mujeres conducimos peor. Para debatir estos pensamientos hablamos bastante en detalle, ¿no? De qué valores, qué características tiene para ella un buen conductor, porque al final se trata de su opinión, ¿vale? También nos basamos en datos fiables, ¿no? Pero para ti, ¿qué es ser un buen conductor? Entonces estuvimos analizando esas características. Ser un buen conductor empezaba pues por ser prudente, por conducir a una buena velocidad, ni demasiado rápido ni demasiado lento, por ser, digamos, educado en la carretera, ¿no? Dejar pasar cuando toca. Y ¿qué más? Pues, por ejemplo, no provocar accidentes, no tener accidentes, que no te pongan multas. Esos son signos, ¿no?, de que eres un buen conductor. Entonces, estuvimos hablando sobre su forma de conducir en los años que ella estuvo conduciendo y analizándolo desde esta perspectiva digamos, las características de un buen conductor, pues ella cambió su forma de verse a sí misma al volante, ¿no? Pues, bueno, sí, estas características yo las tenía. Yo no provoqué accidentes, yo no tenía multas, ¿no? Yo era prudente, no iba demasiado rápido, no me pusieron multas de velocidad ni una, ¿no? Yo no fui mala conductora. Quizá no la mejor, ¿no? Vale, porque estaba empezando, pero no tenía, a ver, pero no hay nada, ¿no?, que pueda decir que yo fuera mala conductora, ¿no? Vale, en cambio, mi hermano conduce mejor que yo. Bueno, pues puede ser que mi hermano hacía cosas mejor que yo, era una persona más segura, sí, pero sí que tuvo multas, sí que tuvo accidentes. Entonces, bueno, ¿quién dice que sea mejor que yo? ¿Por qué? Pues claro, seguramente porque era hombre, ¿no? Y el hecho de que las mujeres conducimos peor, pues también revisamos esas características de lo que sería un buen conductor, y encontramos que algunas de esas características eran muy propias de mujeres, ¿no? Como el ser considerado con otros conductores o el ser prudente, que las características que tienen las mujeres no eran incompatibles con ser un buen conductor. Después estuvimos mirando también las estadísticas de tráfico y las mujeres provocaban muchos menos accidentes donde había víctimas mortales, ¿no? Entonces, bueno, en algunas variables las mujeres pueden ser tan buenas o mejores que los hombres, con lo cual tampoco era cierto este hecho de que las mujeres conducimos peor. Luego, otra cosa que a ella le preocupaba mucho era su inseguridad y su nerviosismo. Entonces, dedujimos, bueno, hablamos sobre ello y ella entendió que su nerviosismo era la que la mantenía alerta al volante y que eso no era necesariamente malo. Ella no se veía como un conductor de estos seguro que entra en el coche y ya, o sea, sin pensarlo hace todo, no, ella se veía que tenía que estar atenta a muchas cosas, pero también entendió que el prestar atención a la carretera y al volante o sea, y a la conducción no era necesariamente malo. Entonces, aunque desde fuera se te ve como una persona insegura, eso no quiere decir que tú lo seas, que realmente como conductor seas inseguro, ¿no? Bueno, de esta manera, poco a poco fue cambiando su percepción sobre ella misma, ¿no?
sobre su capacidad de conducir. Después hablamos sobre la frase esta, necesito resolver este problema. Entonces, lo primero que yo le expliqué es la diferencia entre necesitar y preferir, ¿vale? Cuando tú tienes una necesidad, es que no tienes alternativa, ¿vale? Si tú tienes una necesidad, yo necesito comer. Y si tú me ofreces otra cosa, pues puede ser que esa cosa me vaya bien, me guste, pero yo tarde o temprano voy a necesitar comer, voy a necesitar nutrirme, ¿vale? Y esas necesidades básicas, ¿vale? Hay que satisfacerlas, es un sí o sí. Sin embargo, con este problema tienes alternativas, tú puedes hacer que tu vida sea buena sin esto, sin solucionar el problema, ¿vale? Después también estuvimos hablando de que ella sí tenía ciertas necesidades, como por ejemplo trabajar, es un derecho y una necesidad, ¿no? Tener vida social, desarrollarse como persona, por supuesto, esas son necesidades, pero esas necesidades las puedes satisfacer a base de conducir o de otra manera, ¿vale? Podría, por ejemplo, mudarse a otro sitio, podría trabajar online o podría hacer las cosas de otra manera, ¿no? Eso le quitó presión del hecho de tengo que resolver esto, ¿no? Y le quitó presión para resolver el problema y le quitó ansiedad, ¿vale? De hecho, ella decía que lo notaba en la boca del estómago, ¿no? Que notaba ahí que tenía un nudo y ese nudo pues se deshizo, ¿no? Eso de, bueno, respiro mejor, no noto tanta presión, ¿no? Tanta ansiedad por arreglar este problema. Lo voy a arreglar, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero si no pasa, o sea, si no lo consigo, no se acaba el mundo y eso es muy importante. Eso te relaja bastante, ¿no? Entonces, esto como tarea, después de esta sesión, de la sesión 6, pues le pedí que imaginara que no consigue su objetivo de conducir, ¿no? Esto es algo que se puede aplicar así bastante en general y me parece un buen ejercicio, ¿no? Cuando tengas mucha ansiedad por hacer algo o por conseguir hacer alguna cosa, imagínate eso, imagínate que no lo consigues y cómo puedes hacer que tu vida sea igual de buena por otros medios, ¿no? Por haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, esto es lo que le propuse a ella y en la siguiente sesión ya fuimos distanciando las sesiones, ¿no? Y en la siguiente sesión, pues bueno, pues me contó todas las ideas que se le habían ocurrido, todo lo que ella pensaba que podría hacer, trabajar online, qué empresa podía montar online, etcétera, ¿no? Bueno, en esta sesión hicimos la revisión de resultados, ¿vale? Y ellos ya habían ido subiendo escalones en esa jerarquía de situaciones ansiógenas y ya no le producían ansiedad casi ninguna, ¿vale? Ya le quedaba la última e ir a la clase de conducir, ¿vale? Y de hecho ya tenía hora para la clase de conducir. La ansiedad había bajado bastante, la ansiedad medida con este inventario, ¿vale? Y reflexionamos sobre el proceso llevado a cabo en terapia, repasamos todo el tratamiento, todo lo que habíamos hecho, ¿vale? Y entonces estas son cosas que me dijo ella, ¿no? Que me dijo que había aprendido, pues eso, a no mirar tanto al pasado, vivir en el presente. Otra cosa que no está aquí apuntada, que me dijo que había entendido esto de que tú puedes haber aprendido algo en tu infancia que te sirve entonces, ¿vale? O que te puede haber servido entonces, pero si ahora ya no te sirve, tú puedes cambiarlo, que eso había sido muy, muy potente, ¿no? Para ella. Estaba motivada con los resultados y estaba ilusionada por seguir adelante, ¿no? Estaba preocupada, por supuesto, y tenía ansiedad, le daba miedo a la clase de conducir, pero el hecho de haber vencido ya otros miedos, pues la motivaba a seguir, ¿no? Y estaba convencida de que podía hacerlo. Vale, pues como tarea le pedí que escribiera sobre su proceso de terapia, sobre los resultados.
Y la prevención de recaídas es, bueno, pues lo que os expliqué de la prevención de recaídas en el vídeo anterior, en el vídeo de fobias específicas, ¿vale? En este caso, pues el ejercicio que le propuse es imaginarse que su coche tiene una avería en la autovía, ¿no? Esto es muy incómodo, ¿no? Que tienes que llamar al seguro, la grúa, ta, ta, ta. Y bueno, esto le hace pensar que no debería ir sola en el coche, ¿no? Porque si vuelve a pasar esto, ¿no? Entonces empieza a pedir a otras personas que la acompañen y que conduzcan ellos, ¿no? Empieza, bueno, tú tienes las más experiencias, mejor que conduzcas tú, etc. Entonces, ¿cómo? Si yo le planteo esta situación, ¿no? En la que hay un detonante, que sería la avería, en la que hay signos, ¿no? Señales de que está recayendo en la amaxofobia, en la fobia que tenía a conducir, ¿no? Y ahora, bueno, ¿cómo gestionarías esta situación para evitar la recaída? ¿Vale? Esta sería la última parte del tratamiento, entrenar en prevenir las recaídas, ¿vale? Y esta fue la última sesión que hicimos. Y bueno, con esto hemos acabado el vídeo sobre un caso clínico de amaxofobia. Espero que os haya resultado interesante. Aquí está mi página web, por si la queréis visitar. En el apartado de psicoeducación hay mucha información sobre... Están estos vídeos, las diapositivas y más información sobre trastornos mentales. Y en mi canal de YouTube lo mismo. Pues que tengáis buena semana. Chao.